Hola, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a este podcast con Wicca Meshko. Gracias por esta invitación que me hacen. Mi nombre es Josefina Pedraza López. Les voy a platicar el día de hoy sobre mi tesis de doctorado, cómo fue mi experiencia de la tesis de doctorado. La tesis de doctorado la hice en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, eh, en el Centro de Estudios para el Desarrollo, CEDES, que pertenece a la Facultad de Economía y que está ubicado en el campus central. El título de mi tesis fue analizar las estrategias de los campesinos en torno al cambio de gobierno. Descripción de la tesis. El link de descarga de la tesis se encuentra en la descripción. Este título integra o concentra unas categorías que siempre me han llamado la atención. Quiero comentarles y compartirles que la tesis de doctorado es una continuidad o profundiza temas que quedaron pendientes en la tesis de la maestría. Categorías como los grupos domésticos fueron abordadas y retomadas en la tesis de la maestría y en la tesis de doctorado, como la importancia de cómo se hacen frente a las estrategias los campesinos a partir del grupo doméstico, ¿no? Y diferenciando entre familia, grupo doméstico, hogar, ¿no? Otro punto importante de este título, pero que además se abordó en la tesis, fue cómo se hace frente como sujeto al tema de los cambios con respecto a la participación de los programas gubernamentales en un territorio determinado, y entonces cómo se crean estas estrategias para rechazar, para aceptar, para ir dialogando con los programas y con quienes ejecutan los propios programas, ¿no? Que no siempre es el mismo personal, no siempre son las mismas directrices, las mismas solicitudes, y por lo tanto es importante como, bueno, cómo se va moviendo en el territorio. Entonces, ese fue el nombre y les comento un poco de la introducción de este trabajo, que es un trabajo elaborado en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla. La Sierra Nororiental del Estado de Puebla se caracteriza por tener una cercanía más profunda en lazos económicos, culturales, políticos con el Estado de Veracruz. Es muy interesante porque aun cuando está dentro del estado, estos municipios comparten más lazos con Veracruz, ¿no? En todos los aspectos. Y esto lleva a que los programas que se integran en estos territorios funcionen de manera diferente o se tengan que implementar, o bien la respuesta es diferente con relación a cómo se da en otros municipios o en otras regiones, ¿no? Como en la región norte o en la región mixteca del estado de Puebla, o en el propio centro, que es como una diversidad. Mi tesis tuvo dos momentos: el momento teórico y de análisis teórico sobre las categorías y los conceptos, pero también tuvo el momento del trabajo de campo. El trabajo de campo específicamente fue analizar en tres municipios cómo se daban estas estrategias en los campesinos. Para ello se trabajó con el Consejo de Citricultores. El Consejo de Citricultores, dado que es una zona principalmente citrícola en estos municipios que son Huitamalco, Ayotosco y Tenampulco, este consejo se crea en el 2007 a partir de una separación que se hace con un consejo, con el Consejo Estatal de Puebla de Citricultores, ¿no? En ese momento, el gobierno de Puebla lo que hace es crear asociaciones civiles a las cuales les denomina consejos en el 2005 a partir de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Sin embargo,
y este consejo es sujeto de transferencia de cuestiones de apoyos económicos, de asesoría, o sea, todo tenía que pasar por los consejos estatales y de ahí las organizaciones campesinas tenían que trabajar junto con este consejo estatal en todos los sistemas producto para crear estrategias productivas o de atención a plagas o enfermedades, ¿no? En el caso del Consejo de Cítricos tuvo muchos problemas porque la zona de cítricos se divide en tres, o sea, territorialmente. Entonces, desde ahí empezó a haber un problema, ¿no? De dónde quedaba la sede y cómo nos reuníamos. Por un lado está la zona nororiental, que es con vocación citrícola. Por otro lado está la zona norte del estado de Puebla y por otro lado la Mixteca. Entonces, este primer escenario crea un conflicto dentro, o sea, con los campesinos. Como respuesta a este conflicto, se crea un consejo alterno que solicita a la Zagarpa, en ese entonces a la Secretaría de Agricultura, su reconocimiento por esta problemática que se había dado. Entonces, a mí me interesaba conocer esta historia, o sea, cómo surge primero los comités a partir de esta ley que se establece, los comités de sistema producto en todo el país, en específicamente el de cítricos, y luego de ahí cómo es que ellos se separan y crean su propio consejo, y además hay una negociación muy fuerte con la Zagarpa en el de ser reconocidos. Pero este consejo no solamente pretendía, o una de las características es que no solamente estaban enfocados al tema productivo, sino tenían y tienen todavía, porque existe, la visión de crear algo diferente, similar a la TOCEPA. Varios del Consejo trabajan en conjunto o han trabajado estrategias con la organización TOCEPA. Entonces el Consejo tenía esta visión, no solamente reunámonos para temas productivos, veamos el tema cultural, veamos el tema de los jóvenes, y se empezaron a armar varias carteras con respecto al Consejo. Por lo tanto, mi tesis analizó este proceso, pero también específicamente abordó al Consejo de Citricultores, que está conformado por 2.000 productores de los tres municipios, y a su vez empezaron a crear organizaciones de base, que ellos determinaron que cada municipio tenía que tener su organización que a su vez conformara y sesionara con el Consejo Regional, como fue determinado. El consejo se llama Consejo Citrícola de la Zona Nororiental de Puebla. Ese es el nombre oficial, es una asociación civil, porque en ese momento se le solicitaba para poder tener acceso a los recursos que fueran asociaciones civiles, ¿no? Entonces, ese es el primer rompimiento. Las SPRs, las sociedades de producción rural, las triples S o los ejidos, no tuvieron tanto juego, por ello las asociaciones civiles se volvieron como algo importante de unión en ese momento, ¿no? Mi trabajo, como les decía, fue un trabajo de campo con un enfoque cuantitativo y cualitativo. Se sacó una muestra, de estos 2.000, se sacó una muestra representativa de 160 campesinos a los cuales se les entrevistó. Y estuvo dividido en tres apartados el instrumento de campo. El primero era conocer los datos generales de ellos. O sea, es decir, ante esta diversidad de los tres municipios que integraban, que hacían para hacer frente a una política nacional que venía bajando y que ya les estaba causando problemas en los territorios, me interesaba primero saber la historia de cada uno de los integrantes, ¿no? Entonces, el primer apartado, lo que se abordó es quiénes eran, si eran originarios de ese municipio, si hablaban alguna lengua indígena, todos los datos generales de ellos. El segundo apartado consistió en que hablaran sobre el tema productivo, es decir, cuántas hectáreas tenían, el tema de cómo este nuevo programa les había dado sobre capacitación, qué les había incluido de nuevo,
cómo había sido el proceso en el que habían llegado los sitios, porque no es un cultivo que históricamente se diera ahí. Esta zona cambió de caña de azúcar a tabaco, de tabaco a café y de café a cítricos. Entonces, la reconversión productiva ha sido como una constante, como en muchos lugares de nuestro país. La reconversión por temas económicos, por temas sociales, por temas de plagas, orilla a que tengan que hacer una modificación, una reconversión para un nuevo cultivo. Y estos municipios no fueron la excepción. Entonces también me interesaba como conocer cómo se había dado esta reconversión y entonces cómo ellos aprendían sobre un nuevo cultivo que no conocían o que conocían muy poco sobre las plagas, sobre las enfermedades, sobre la nutrición y quién les había enseñado y cómo ellos habían adoptado estas habilidades y capacidades que les estaban enseñando, pero también cómo ellos iban aprendiendo del propio cultivo, ¿no? Por ejemplo, un campesino me decía, este cultivo es muy noble, aun cuando requiere de mucha agua, pero es muy noble porque si le haces estas actividades que yo he aprendido solo, si le cortas de esta manera las hojas que yo he aprendido solo, yo he notado que produce más, ¿no? Y entonces como esto es lo que a mí me interesaba, conocer estas experiencias y además cómo los campesinos tenían la comunicación con los técnicos que en todo este proceso de primero tener caña de azúcar, después café, pero el café se bajó el precio, cómo ellos tenían que aprender y desaprender o bien relacionarse con las nuevas exigencias de los programas. ¿Y qué sucedía si ellos decían, no, yo quiero continuar? Había campesinos que todavía tenían algunas huertas de café, algunos árboles de café, aun cuando el precio no es el más alto en esta región, porque el café, la siembra de café no está dentro de la norma de café de altura y por lo tanto se considera que no es un café de mucho valor, ¿no? Y, y eso llevó a que ellos tuvieran que buscar nuevos cultivos. Esa fue la segunda parte de mi trabajo de mi instrumento que me interesaba conocer. Y la tercera apartado del instrumento es qué estrategias hacemos. O sea, y ahí involucré a la familia, qué estrategias tenemos que hacer cuando se incluye otro nuevo programa, cómo nos enteramos, si incluye a las mujeres, cómo es que este proceso en el que, bueno, vayan las mujeres ahora y entonces los hombres no, o incluye a ambos, bueno, cómo nos organizamos como familia para entonces participar, y eso me interesaba, ¿no? Este programa además solicitaba esta nueva visión de política agropecuaria que se tenía en ese momento a partir de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, incluía que se tenían que registrar y que este registro tenía que ser, o sea, que tenían que ir a la Zagarpa, a las oficinas de la Zagarpa y hacer un registro del iris y registrar sus lotes y no podían duplicarse. Y entonces esto hacía que tenían que tener en orden los documentos y por lo tanto me llamaba la atención cómo es que si no tenían los papeles, cómo lo resolvían, si no los tenían en orden, cómo lo solicitaba esta nueva visión de política a nivel nacional agropecuaria. Y también me interesaba ubicar cuáles eran las estrategias o cómo lo resolvía el grupo doméstico. Esos fueron los tres apartados que se elaboraron en el instrumento y esto me llevó a los siguientes hallazgos. Enseñanzas académicas o sociales de la tesis. El primer hallazgo que yo no había ubicado en la maestría, recordemos que esto viene como de un análisis que yo hago en la maestría, el primer hallazgo que en ese momento yo no vi y yo no visualicé o no le tomé importancia es esta mezcla de recursos
que hacen las familias como una estrategia de varios programas. Estaba este programa de apoyo a los citricultores y a los campesinos, pero en ese momento también estaba el programa de oportunidades y también en ese momento estaba el programa de oportunidades que incluía temas de salud y temas de becas para los estudiantes. Y entonces, cómo la familia, más bien el grupo doméstico, hacen esta mezcla y todos se insertan de alguna u otra manera en un programa para hacer frente a mantener la vida del grupo doméstico y de sus integrantes del grupo doméstico, ¿no? Pero, además, estos trabajos que también realizaban fuera, como por ejemplo, también ir a trabajar a las huertas de otros compañeros campesinos o trabajar como albañiles o en algún oficio que cada uno de los integrantes pudiera tener, ¿no? Otra de las estrategias que yo vi muy marcadas fue el trabajar en el empleo temporal con Canadá y Estados Unidos. El irse unos meses porque esta región específicamente tiene un acuerdo con Canadá y con Estados Unidos para trabajar en el campo bajo permiso y principalmente va dirigida a los jóvenes. Y entonces la estrategia, y que esa yo no la había visto tan marcada como en este momento, es el ir y venir. ¿Y qué implicaba el ir y venir para el grupo doméstico? El reorganizar las actividades, el cubrirse también, porque si en ese momento ya se había ido uno de los integrantes y era citado para la reunión, cómo lo maneja y cómo eran las estrategias. Entonces, ese fue un hallazgo importante académico que yo vi de que finalmente los grupos domésticos van resolviendo y reproduciendo, o sea, resolviendo la vida misma día a día con los problemas que se van dando día a día, negociando constantemente con los técnicos sobre tiempo, sobre estrategias, sobre los mismos productos que les recomendaban, y esa estrategia también les llevaba como a tener por momentos cierto control por parte de los campesinos, pero también a veces no tener el control. Un ejemplo es si los técnicos decían, bueno, es que no están participando, no están aplicando el programa, se corría el riesgo de que les quitaran el apoyo, ¿no? Entonces, como este constante diálogo que tenía que haber con los técnicos para que funcionara para ambos, también para los propios técnicos, el estar en escrutinio constante por parte de los jefes, ¿no? Ese fue, creo que, uno de los principales hallazgos en esta región, en este territorio. Y otro de los principales hallazgos es que a pesar de todas estas estrategias que ellos van haciendo, cómo participan en la comunidad. Y algo que no solamente se da en este lugar, en este territorio, sino que se da en muchos territorios, el tema de la mano vuelta en las actividades o las jornadas que en otros lados le llaman, el tequio como lo conocen en otros lados, pero aquí es el mano vuelta. Entonces, ese fue otro hallazgo académico muy interesante, cómo se van reorganizando para hacer trabajos comunitarios, pero también trabajos de apoyo hacia los vecinos o hacia los integrantes de la organización, resaltando el tema de la mano vuelta, ¿no? Como le llaman ellos. Y el tema del rescate cultural que ellos mismos están, que no lo han dejado de lado, y conectarse con principalmente la organización de la TOSEPAN para conocer sus experiencias y poder replicarlas. Este municipio se caracteriza por tener población totonaco, totonaca, que no les gusta que les digan así, y náhuatl. Entonces, como también, como unirnos, ya estamos en una organización regional, como unirnos, sobre todo la población totonaca con los náhuatl, ¿no? Entonces, creo que estos tres hallazgos académicos han sido como los aportes de mi investigación de doctorado,
que permitieron llegar a unos hallazgos personales, ¿no? Enseñanzas personales o experiencias de la tesis. El hallazgo personal o mi principal experiencia personal es el darme cuenta de la importancia del significado de comunidad para ellos y de la mano vuelta. Creo que ese hallazgo personal me sorprendió y me gustó en cómo ellos tienen muy claro el tema de que pase el programa que pase, llegue el programa que llegue, siempre va a haber el trabajo comunitario de arreglar caminos, de resolver situaciones que requieran del trabajo comunitario. Y además el tema de la mano vuelta que no lo han perdido, que a pesar de que hay quienes requieren trabajo pagado o hay quienes ofrecen la mano de obra también a cambio de un pago, como que se ha tratado de respetar ese tema de las jornadas de mano vuelta y del apoyo comunitario, ¿no? Eso es como un hallazgo personal que a mí me gustó, que me pareció muy importante y que me gustaría como ahí como que lo tengo pendiente en ahondar un poco más sobre ello, ¿no? Comentarios finales. Algunos comentarios de cierre para esta investigación, como finalizando, creo que es importante no perder de vista a lo mejor la línea que vamos teniendo en nuestra tesis. Yo recomendaría siempre como regresar a estos objetivos, a veces nos perdemos o nos sorprenden otras cosas que encontramos en campo, pero quizá no es el objetivo en este momento y podría quedar para un segundo o solamente para comentarlos, porque cuando estamos elaborando la tesis, y a mí me pasó como yo creo que a todos y a todas ustedes, eh, que había hallazgos y que en campo estaba encontrando cosas que cuando yo empecé a escribir parecían más interesantes que lo que yo había escrito y que lo que yo había discutido ya con los autores. Entonces, creo que no dejarnos, o sea, no perdernos de vista en estos objetivos que fuimos planteando, no dejar claro de lado la realidad que estamos viviendo y que la estamos palpando. Creo que yo como comentario final haría eso, que es importante en una tesis, no perder este hilo que nos dan los objetivos, que nos dan estas preguntas, y que si encuentro hallazgos, los mencione, los haga visibles, que pues quedaron ahí a lo mejor como algo que me llamó la atención, y que en un segundo momento, en otro espacio, quizá voy a profundizar en ellos, pero que no me daría tiempo ahorita a profundizar en lo que me planteé más lo que acabo de ver o lo que acabo de encontrar en la realidad, ¿no? Finalmente yo cerraría con ese comentario final y esa recomendación a todos y a todas las que nos encontramos elaborando una tesis y darles las gracias nuevamente. Agradecemos la participación de nuestro ponente. Los invitamos al siguiente episodio de Háblame de tu tesis. Producción: Flor Idalia Estopier Antonio, Eric Giovanni González Cruz. Edición de audio y video: Neshtia Imagen. Háblame de tu tesis.